Hoy vamos a terminar el libro de Jonás y vamos a estar aprendiendo del capítulo 4 del libro de Jonás, que son básicamente 4 capítulos únicamente. Y ha sido algo muy lindo que hemos podido aprender durante todo el libro como tal, todas las enseñanzas que hemos recibido, ¿no? El libro termina allí. Vamos a leer los versos del número 1 al 11. Pueden seguir ustedes en sus Biblias o en la pantalla. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le preguntó el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad, y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esta, hermanos y hermanas, es la palabra de Dios para el día de hoy. Los invito a que oremos juntos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos que tu presencia se haga real en este momento, de tal manera que podamos sentirla y abrir nuestros corazones al mensaje que tú has preparado para el día de hoy. Pues sabemos que tú, como lo contábamos y lo cantábamos, en las alabanzas, trabajas siempre en nosotros. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro amado Hijo, del Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero comentarles que cuando vinimos hace 21 años a este país y tuvimos la oportunidad de empezar a viajar y a visitar diferentes ciudades de los Estados Unidos, casi siempre cuando uno viaja y uno está, a ustedes les ha pasado, le dice, quizás alguien les comenta de dónde vienen, de dónde nos están visitando, porque son vacaciones y la gente quiere saber de dónde estamos viniendo. Y inmediatamente mis hijos responden, Carolina o Juana, rápidamente: oh, venimos de Houston, Texas, o venimos de Spring, Texas. Rápidamente están respondiendo. Y yo, cada vez que tengo la oportunidad de contar mi historia, yo digo: pero ¿saben qué? Originalmente yo vengo de Bogotá, Colombia, South America, en inglés, y les explico esto. Y mis hijos se colocan molestos porque dicen: papi, pero ¿por qué tú siempre tienes que decir eso? ¿Por qué lo haces cada vez que te preguntan? Están preguntando de dónde vienes, de Texas. No, te están preguntando de qué país eres, qué ciudadanía tienes, cuál es tu estatus. No,
Están preguntando de dónde vienes, pero yo siempre respondo. Y voy a ser sincero con ustedes. La razón por la que lo hago y lo hacía, perdóname, en ese momento, todavía lo hago un poquito menos, pero lo hacía mucho más, era porque yo me sentía orgulloso de ser de Colombia. Y yo me sentía orgulloso de lo que había logrado salir de mi país 21 años atrás, cuando Colombia había guerrilla, cuando en Colombia había guerras contra el narcotráfico, cuando no era seguro vivir, cuando tuvimos incluso un incidente con mi familia en términos de seguridad que les contaré en algún otro sermón, pero yo me sentía supremamente orgulloso de haberlo logrado, de tener educación, de haber podido trasladarme a este país trabajando con otra compañía que me relocalizó, la misma compañía que me relocalizó, Compaq Computer, 21 años, y de tener la posibilidad de que ellos me hicieran el sponsor para obtener mi residencia y después mi ciudadanía. Era supremamente orgulloso. Tanto es así que les voy a confesar algo. Yo quería ser el mejor colombiano americano aquí. Así que dije, no, yo tengo que hablar un buen inglés. Yo tengo que hablar el mejor inglés posible. Y me di cuenta que yo lo hablaba, pero me di cuenta que tenía mucho acento. Así que empecé a buscar clases para reducir mi acento. Y les cuento, hermanos y hermanas, que sí hay clases. Las ofrece el Community College, por si ustedes quieren. Fuera del ESL que vamos a hacer aquí en la iglesia también, si tú quieres reducir tu acento, puedes ir a esa clase. Y empecé hace 20 años a tomar clases para reducir mi acento. Y les puedo asegurar que esa plata la perdí. ¿Por qué? Porque todavía sigo con acento. Pueden preguntarle al staff de la iglesia o pueden preguntarle a alguien más. Continúo con mi acento en inglés. Pero de todo caso, yo era bien, pero bien orgulloso de lo que había logrado. Que empecé a mirar incluso a mis hermanos latinos diferente. Me sentía mejor que el resto. Y vamos a ver que yo, en cierta manera, era como Jonás. El libro de Jonás, en el capítulo 4, inicia algo realmente sorprendente, porque les cuento, hermanos, que el libro pudo haber terminado, si ustedes nos siguieron, hubiera terminado en el capítulo 3. Hubiera sido un gran libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jonás, después de haber sido liberado por el pescado grande, él fue a Nínive, él se fue a Nínive y predicó. Y la gente respondió, todo el pueblo cambió su manera de actuar y todos absolutamente cambiaron. Y Dios se dio cuenta cómo habían cambiado, que no los destruyó, todos salvados. Es increíble que Jonah, vamos a ver Jonah, ¿qué pasa con Jonah cuando leemos el verso número 1 del capítulo 4? El libro pudo haber terminado ahí y yo diría que incluso si pudiéramos hacerle un cambio al primer capítulo, en el verso 10, que es el último, hubiéramos podido haber escrito: y Jonah regresó a su país y estaba muy feliz por todo lo que Dios había hecho. Pero eso no es lo que nosotros leemos. Lo que acabamos de leer es que Jonah estaba furioso, estaba bravo con Dios, estaba bien furioso. Y la pregunta, por supuesto, es ¿por qué Jonás estaba? Estoy cambiando mucho en inglés, porque acabo de predicar en inglés y se me confunden ciertas palabras. Pero bueno, ¿por qué Jonás, perdóname, estaba tan molesto de lo que estaba, de lo que Dios había hecho? Así que leemos en el capítulo 4, versículo 2, vemos la respuesta de por qué. Yo los invito a que lean conmigo. Así que oró al Señor Jonás de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Aquí vemos aquí se revela por qué Jonás actuó de esa manera. Porque él decía: Dios, yo sabía que Dios es un Dios
que perdona. Yo sabía que Dios es un Dios misericordioso. Yo sabía, Dios, que tú lo ibas a salvar a cada uno de las personas de Nínive. Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Esa es la razón por la cual yo no fui. Y no fue porque en Nínive eran personas demasiado agresivas, que lo eran muy violentas. No, esa no es la razón. La razón por la cual no fui es porque yo tengo una identidad diferente y no puedo entender cómo haces esto, Dios. Cómo tu amor, le vas a dar amor y le vas a perdonar a todas las personas de Nínive y darles el perdón. Porque en mi opinión, y eso quizás pensaba Jonah, en mi opinión, la gracia y la misericordia de Dios solo trabajan por aquellos que están como parte de su identidad, como parte de su cultura en cierta manera, como parte de ser un israelita. Y lo vemos claramente cuando nosotros volvemos a mirar el capítulo primero. Si volvemos a leer el capítulo primero, recuerdan cuando Jonah estaba en el bote, había una gran tormenta, tan fuerte la tormenta que era una tormenta que no era natural. Los navegantes decían, esta tormenta no es una tormenta natural. Hay realmente alguien que de pronto ha pecado, porque esta tormenta es muy, pero muy fuerte. Y empezaron a preguntarle a cada uno de ellos, ¿quién pecó? ¿Quién fue el que pecó? ¿Recuerdan esa parte? Pues Jonah estaba durmiendo y lo levantaron y le empezaron a hacer preguntas a Jonás diciéndole, ¿qué tipo de trabajo hace usted? ¿De dónde es? ¿Cuál es su país? ¿De qué gente eres? Y Jonás respondió, yo soy hebreo. Él también respondió, sí, adoro al Señor, el Dios de los cielos. Pero su primera respuesta fue, yo soy hebreo. Eso fue como una identificación para Jonás. Y decir, yo soy hebreo, yo no tengo que dar más explicaciones. Me siento orgulloso de quién soy israelita y tengo mi Dios. Yo no tengo que explicarle a nadie quién soy yo y qué hago. Porque era muy, pero muy orgulloso. Claramente estaba orgulloso de ser un israelita, de ser un hebreo. Y yo cuando empiezo a mirar, él pudo en ese momento, hermanos y hermanas, él pudo en ese momento haber dicho, ¿saben qué? Sí, yo soy un hebreo, yo soy una israelita. Y lo que les pido que hagamos es que nos regresemos a la orilla. De tal manera que yo pueda predicar a Nínive. Regresen por favor y todos nos vamos a salvar. Pero no, eso no es lo que hace Jonás. Jonás dice, tírenme al agua, prefiero morir. Y básicamente lo tiran al agua y es cuando nosotros encontramos que Dios le ofrece el gran pescado para salvarlo. Y notemos qué dice Jonás. Estaba enojado y quería morir. Dice la primera vez, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Dios le responde en el versículo 4, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Qué gran pregunta hace Dios en ese momento. Y yo los invito, hermanos y hermanas, a que apliquemos esa pregunta. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos somos cristianos y de pronto nos encontramos con alguien que no es cristiano o tiene otra o está asistiendo a otra denominación y decimos, oh, esa gente, nos ponemos de mal genio. O quizás nosotros también, porque tú tuviste la oportunidad de estudiar inglés, porque tú tuviste la oportunidad de seguir adelante, y cuando escuchas a alguien que no sabe ni maneja bien el inglés, tú dices, esa gente. O quizás tú dices, yo soy colombiano, como yo decía, o yo soy venezolano, o yo soy peruano, o yo soy de Uruguay. Y cuando encuentras a alguien de otro país, tú dices, esa gente, y los juzgas, y los ves
de una manera que no te los ves por debajo. Te sientes más supremamente orgulloso de quién eres. En ese momento, hermanos, es cuando nosotros debemos de decir, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? La gran noticia, si has respondido que sí, te enfureces quizás cuando eso pasa, te sientes orgulloso en algunas partes de tu vida. En ese momento la invitación que yo les quiero decir, hermanos y hermanas, es que Dios trabaja constantemente para que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Dios cada vez va proveyendo algo en tu vida de tal manera que tú te des cuenta dónde está mi corazón, cómo es mi corazón, para mostrarte ese orgullo que quizás tú tienes, que tú piensas que es correcto, porque eso es lo que pasaba a Jonás, perdóname. Jonás lo salvó Dios a través del pescado y adicionalmente le dio la segunda oportunidad. Recuerden que predicamos, es un Dios de segunda oportunidad. Y Jonás no dijo, no, eso está ok, yo merezco esto, yo merezco porque yo soy israelita y ese es mi Dios, yo merezco esto, ni más faltaba. Está perfecto porque Dios está respondiéndome y yo tengo todo lo que quiero porque Dios está conmigo. Pero vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar en la vida de Jonás. Vamos a ver cómo va poco a poco, como una cebolla. Esa ilustración me gusta porque la cebolla tiene múltiples layers, múltiples hojas, ¿no? Y cada vez tú necesitas cortarla para poderla cocinar bien. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Dios está en el proceso de transformarnos poco a poco. Ese es nuestro Dios. Y vamos a ver cómo lo hace en la vida de Jonah y cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué hace Jonah? Jonah después ha dicho, no, yo quiero morir. Le preguntó Dios, ¿está correcto que te pongas de mal genio? Jonah no responde allí, perdóname. Jonah no responde allí, sino que él decide irse al otro lado de la ciudad y estar como en una especie de loma observando la ciudad. Él va allá y leemos que coloca una especie construye una especie de armazón para cubrirse del calor y para cubrirse del sol. Y quiero contarles que Nínive es hoy en día Irak. La temperatura en Irak en el verano es entre 110 y 120 grados Fahrenheit. Eso es bien caliente, es un infierno. Así que Jonás construyó lo que pudo para poder cubrirse su cabeza y estar mirando la ciudad, porque él quería, dicen las escrituras, ver qué le pasaba a la ciudad de Nínive. Él quería de cierta manera decir, Dios, yo creo que tú hiciste mal en salvarlos. Yo me voy a quedar acá esperando hasta que esta gente peque. Eso es lo que estaba pensando. Y de esa manera tú tendrás que entrar a hacer justicia. Así que me voy a quedar acá y voy a ver cómo los vas a destruir a todos, porque te equivocaste. Esa gente no va a cambiar. Vas a ver cómo ellos van a pecar. Eso es lo que quizás estaba sintiendo Jonás, porque ni siquiera le respondió a Dios, sino se fue a observar qué le pasaba a la ciudad. Y leemos que Dios le entregó y proveyó una planta con múltiples ramas, de tal manera que él pudiera sentirse bien, y lo cubrió completamente. Esta planta lo cubrió completamente, de tal manera que él no sentía tanto calor. Es más, dice que se sintió muy, pero muy contento de la planta. Y yo creo que es allí donde yo pienso que él debió haber dicho, oh, sí, Dios, o sea, gracias por darme esto, porque estamos en el mismo team. Ya entiendo por qué tú me estás dando esto. Claro, es porque tú también piensas que ellos van a estar mal en un futuro y van a pecar. Pero luego no le duró mucho su alegría, porque vemos que después Dios proveyó un gusano que se comió la planta y la achiló completamente. Y después leemos que llegó un viento muy fuerte que empezó a afectarlo, en el sentido de que era muy, pero muy caliente. Y yo quiero mencionarles que eso existe en el día de hoy. Ese
en el este en esa área, perdóname, en esa área existe lo que se llama el siroco, que es un viento que cuando se experimenta este viento, eso es en el cercano oriente, la temperatura aumenta drásticamente y la humedad desciende rápidamente. Es un viento constante y extremadamente caliente que contiene iones positivos que afecta los niveles de serotonina y otros neurotransmisores cerebrales, provocando agotamiento, depresión, sensación de irrealidad y en ocasiones comportamientos extraños. Todo eso estaba sintiendo Jonás. Y vemos cómo él va trabajando poco a poco. Le dio algo para ser feliz y ahora le dio algo donde realmente está sintiéndose bastante mal, que incluso desea y le dice al Señor: mejor me sería morir que vivir. Esta fue la segunda vez que dice que le gustaría morir. Y Dios vuelve a hacer otra pregunta más específica sobre la planta. ¿Es correcto que te enojes por la planta? Lo es, dijo, y estoy tan enojado que desearía estar muerto. En ese momento vemos cómo Dios, poco a poco, como una cebolla, va cortando, va trabajando en nuestras vidas y nos va mostrando dónde está nuestro corazón y cómo está nuestro corazón. Y eso me pasó a mí, porque mi Dios para mí era mi profesión, porque continué siendo lo más orgulloso posible y trataba de obtener mucho más promociones y veía yo cómo iba creciendo en términos de mi carrera. Y Dios empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque me sentí totalmente infeliz. Me di cuenta que es difícil vivir la vida nuestra manejándola tú como si fueras tú tu propio rey. Es muy complicado. No fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para que tú vivas tu vida y empieces a pelear por todas las dificultades que tienes y estar completamente en tu propio, ser tu propio rey. Es muy difícil lograrlo. Dios me fue mostrando, y sería parte de otro sermón, tantas reorganizaciones que tuve que me sentí miserable. La verdad me sentí miserable, me sentí sin propósito, a pesar de que probablemente el dinero había y mi estatus a nivel de la compañía era, pero Él me fue mostrando poco a poco, me fue quitando cosas, aquí, allá, y me iba proveyendo otras, mostrándome dónde mi corazón estaba. Es un Dios que transforma constantemente, es un Dios que nos está trabajando con nosotros y que quiere, por otro lado, tener una relación íntima y personal con Él. Eso es bien importante. Es un Dios que es constantemente personal. Él te va hablando y te va mostrando por qué ocurrieron ciertas cosas. Y ese momento que nos pensemos, por ejemplo, en nuestra inmigración, maybe, de pronto no nos autorizaron y estamos desesperados, pero Dios está trabajando allí. Es quizás una enfermedad, Dios está trabajando allí. Tengamos la certeza que Él siempre está trabajando para mostrar dónde está nuestro corazón y saber si nosotros realmente lo tenemos a Él como nuestro rey o nosotros mismos nos tenemos nosotros como nuestro rey y tratamos de manejar absolutamente todo. Esa es la invitación. Y se dan cuenta en la Biblia, siempre hay un desierto que pasan todos los caracteres de la Biblia. Todos, Abraham, Jacob, Isaac, todos pasaron por ese desierto. Dios les dice, váyanse y no dependan de nada, porque yo voy a hacer algo diferente en ustedes, los voy a transformar y Él nos va transformando. Y yo creo que una de las grandes oportunidades, y yo le doy gracias de estar en este país, es porque precisamente aquí es donde yo entendí que existe Dios y que está trabajando conmigo. Y a pesar de que era cristiano, a pesar de que era católico, a pesar de lo que fuera, yo me di cuenta de quién es Dios. Y me di cuenta que yo era el rey de mi propia vida y que tenía que rodearme y pensar en qué iba a hacer. Así que me puse a estudiar, me puse a orar también. Me puse a tomar clases en Spiritual Formation, formación espiritual. ¿Cómo hago yo para eliminar mi propio rey? ¿Cómo hago? Y encontré que las disciplinas espirituales
Están dadas desde mucho antes y mismo Jesucristo las hacía en su vida diaria para trabajar en nosotros. Si tú la aplicas, no con el propósito de volverte bueno en eso, pero si tú la aplicas en una área, Él te va transformando. Por ejemplo, ayunar, si es algo que tú necesitas porque de pronto lo tienes todo, ayuna y hazlo por Él. Por ejemplo, oración. Quizás tú necesitas practicar más oración en tu vida. La disciplina de la oración. La disciplina del silencio. Es supremamente importante. Vivimos llenos de ruidos con el teléfono, etcétera. Ustedes lo saben. Dios te va invitando y te está diciendo, ven, entra conmigo a tener una relación personal. Y en mi caso, me di cuenta de que mi orgullo, la única manera de responder y poder manejar mi orgullo era ser humilde. Así que empecé a, ¿cómo arreglo la humildad? La humildad, ¿cómo puedo llegar el orgullo? ¿Cómo arreglo el orgullo? Perdóname, en ser humilde. Pero me di cuenta que si yo trataba de ser humilde, me volvía orgulloso de mi humildad. Entonces, en vez de tratar, yo lo que debo de hacer, me di cuenta, y lo dice Pablo constantemente, es que no trates, sino entrénate. Realmente hazlo, deja tu vieja identidad y trae la nueva. Participa, activa, sé alguien que está haciendo constantemente la oportunidad, en mi caso, de cambiar y de ser humilde, pero lo hice a través del servicio. La disciplina espiritual del servicio fue la clave para mí. Un servicio a Jesucristo. Porque les digo esto, hermanos y hermanas, cada vez que tú sirves a Jesucristo, tú tienes una pequeña muerte en tu vida. Vas muriendo. Poco a poco vas a morir. Y en ese momento que tú sirves realmente a Jesucristo en lo que tú estés haciendo, lo que pasa es que el reino de los cielos se interpone en tu reino personal y Él empieza a operar en tu vida y vas a ver y experimentar milagros. Tienes la oportunidad de ver Dios trabajando en tu vida. Porque cuando yo soy humilde, le sirvo a Él, yo no juzgo. Es difícil juzgar. Poco a poco te va transformando. Poco a poco te va. Y esto es un proceso. Es un proceso de transformación. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Y esa, hermanos, es la invitación en el capítulo 4 que yo les traigo. Porque Jonás, no dice absolutamente al final cuando Dios le dice estando bastante enojado, le dice estás enojado no solo, él le dice, en el capítulo, me perdí acá, cuando le dice, mejor me sería morir que vivir. Esta fue la segunda vez que Dios, cuando le dijo, de enojarse por la planta. En ese momento Dios le muestra a Jonás quién era realmente. A Jonás le mostró que él era realmente, que su corazón estaba dividido, que realmente él estaba manejando su vida y él era el rey de su propia vida. Es exactamente lo que le respondió. Y adicionalmente, cuando él le dice, tú te preocupas por la planta, una planta que tú no, le dice Dios, que tú no creaste ni creciste. Y te preocupas por los 120,000 personas que están en Nínive, que están muertas espiritualmente. Allí le está demostrando quién era Jonás. Y no responde. Concluimos el libro en que no responde absolutamente nada. Y esa es la invitación que yo les traigo en el día de hoy. ¿Quién es tu rey en tu vida? Hay áreas en tu vida que todavía es necesario trabajar. Es posible, todos somos pecadores. Hay áreas que necesitas en donde el rey, nuestro rey, Dios,
y en donde tú, Jesucristo como tu Rey, pueda llegar a trabajar y hacer un cambio y transformarte. Esa es la invitación. La invitación es tener pequeñas muertes cada vez. Pequeñas muertes cada vez. Siendo tú quizás, por ejemplo, el padre de tus hijos. Quizás la invitación es hoy al final del día, quizás en vez de ver televisión, tener una pequeña muerte de tú mismo e ir a jugar con tus hijos. O quizás tener una muerte en el sentido de que tú dices, bueno, voy a invitar a la próxima semana a mi esposa o a mi esposo y tener una salida juntos, morir un poquito más. O por ejemplo, decirle a alguien en nuestro trabajo, eliminar ese orgullo y decirle, ¿sabes qué? Yo te invito a que visites Covenant. Te hace falta una iglesia también, te hace falta comunidad. Yo te invito a que vengas y experimentes algo diferente también. Él va a trabajar en la vida de él. Invítalo, muere un poquito en tu orgullo para invitar a esa otra persona. Eso es ser realmente un siervo de nuestro amado, de Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo. Es la invitación, morir poco a poco. Y así te vas dando cuenta que tú entras en el reino de los cielos y que milagros ocurren. Y te das cuenta también que el reino no se rompe. Es la mejor posición que nosotros pudiéramos tener. Darle la vida, tu vida a Jesucristo, que Él sea tu Rey. Y vas a ver que van a haber también milagros en ella. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos como tú le dijiste a Jonás, que podamos evaluar nuestras vidas y entender cómo está nuestro corazón. Es un corazón dividido, es un corazón en donde seguimos siendo los reyes de nuestra propia vida. Te pedimos que empecemos a morir poco a poco, de tal manera que podamos experimentarte a ti, Padre mío. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.